Mi madre eligió el momento exacto para hacerlo. El peor. La notaría estaba llena. Abogados, testigos, familiares que fingían preocupación. El olor a papel viejo y café frío hacía el ambiente más pesado. Yo estaba sentada al final de la mesa, con la espalda recta y el corazón apretado, cuando ella habló. No merece nada, dijo mi madre, sin mirarme. Nunca fue una buena hija. Sentí las miradas clavarse en mí como agujas. Mi hermana cruzó los brazos con una sonrisa mínima. El notario dudó un segundo antes de seguir escribiendo. Yo la crié, continuó. Le di oportunidades. Pero siempre fue un problema. Rebelde. Ingrata. Quise hablar. No pude. Porque la humillación cuando viene de una madre no grita, se instala. Se queda. Durante años fui la que no encajaba. La que no cumplía expectativas. La que nunca era suficiente. Y ahora, frente a todos, me estaban borrando legalmente de la familia. Queda asentado, dijo el notario, que la señora renuncia a dejar herencia alguna a su hija menor. Mi madre asintió, satisfecha. Como si por fin hubiera puesto orden. Respiré hondo. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta delgada, azul. La deslicé sobre la mesa. Entonces lean esto, dije. Mi madre frunció el ceño. Tomó los documentos con fastidio. Leyó la primera página. Luego la segunda. Sus manos comenzaron a temblar. Era el segundo testamento. El verdadero. El que mi padre había firmado meses antes de morir. Uno que ella nunca quiso reconocer. Uno donde explicaba por qué me protegía. Por qué me dejaba a mí lo que nunca se atrevió a defender en vida. Esto no es válido, susurró ella. El abogado negó con la cabeza. Está perfectamente registrado. El color se le fue del rostro. Por primera vez, la mujer que me había hecho sentir pequeña no tenía control. Toda mi vida pensé que yo era un error, dije. Hoy entendí que solo fui tu espejo. Me levanté despacio. Nadie habló. Nadie me detuvo. Cuando salí de la notaría, el sol me golpeó la cara. No sonreí. No lloré. Caminé. Porque no heredé dinero. Heredé la verdad. Y con eso, empecé de nuevo. Pero para entender cómo llegué a ese momento, como una hija puede ser rechazada tan públicamente por su propia madre, hay que regresar años atrás. Hay que volver a una casa en Guadalajara, a los días donde las heridas se abrían en silencio y el amor materno tenía condiciones que yo nunca podría cumplir. Hay que regresar a cuando aprendí que en algunas familias, nacer es tu primer error y todo lo que hagas después solo confirmará esa sentencia. Hay que volver a la niña que fui, la que buscaba aprobación en ojos que solo reflejaban decepción, la que creció creyendo que el problema era ella cuando en realidad el problema siempre fue otro. La casa de mi infancia olía a canela y a rencor. Era una construcción antigua en el barrio de Santa Tere, con paredes de adobe pintadas de amarillo desteñido y un patio interior donde crecía un naranjo que nunca daba frutos dulces. Mi madre, doña Estela Carrillo, viuda de Mendoza, era una mujer alta y delgada, con el cabello siempre recogido en un chombo apretado y una rigidez en la espalda que parecía sostener décadas de amargura. Era conocida en el barrio como una mujer decente, devota, trabajadora. Viuda joven, había criado sola a 2 hijas después de que mi padre murió cuando yo tenía apenas 2 años. Eso la hacía admirable a ojos de los vecinos. Una mujer fuerte. Una madre ejemplar. Pero dentro de las paredes de esa casa amarilla, la historia era muy diferente. Yo era Sofía, la menor. Mi hermana Patricia era 5 años mayor, y desde que tengo memoria, ella era todo lo que yo no era. Alta como mi madre, con su misma complexión esbelta, su misma capacidad para el silencio calculado. Patricia era ordenada, obediente, perfecta. Sacaba 10 en la escuela sin esfuerzo aparente. Ayudaba en la casa sin que nadie se lo pidiera. Iba a misa todos los domingos con mi madre y se arrodillaba con esa devoción que parecía genuina. Los vecinos la adoraban. Los maestros la ponían de ejemplo.
Mi madre la miraba con un orgullo que nunca ocultó. Yo, en cambio, era pequeña y redonda, con el cabello rizado que se negaba a comportarse, con una curiosidad que mi madre llamaba insolencia y una risa que ella consideraba inapropiada. Desde muy chica, aprendí que mi presencia incomodaba. No sé cuándo comenzó exactamente. Quizás siempre fue así. Quizás desde el día que nací, mi madre me miró y vio algo que no quería ver. Había fotos en la casa, pocas, guardadas en una caja de galletas danesas. Fotos de Patricia de bebé, sostenida por mi madre con una sonrisa amplia. Fotos de Patricia en su primer día de escuela, con mi madre arrodillada a su lado, ambas sonriendo a la cámara. De mí había solo 2 fotos. Una donde aparezco recién nacida, envuelta en una cobija rosa desteñida, con mi madre en la cama del hospital mirando hacia otro lado. Y otra de mi bautizo, donde mi madre me sostiene con los brazos extendidos, como si yo fuera algo que preferiría no estar tocando. No hay fotos mías sonriendo con mi madre. No hay evidencia visual de que alguna vez me miró con amor. Mi padre murió en un accidente de trabajo cuando yo tenía 2 años. Trabajaba en una constructora, y una tarde de julio una viga cayó mal. Murió instantáneamente, me dijeron años después. No sufrió. Para mí, mi padre era solo un rostro borroso en fotografías amarillentas, un hombre con bigote y sonrisa amable que nunca conocí realmente. Pero para mi madre, su muerte fue el evento que definió todo lo que vino después. Se convirtió en la viuda de Mendoza, una mujer que trabajaba doble turno en una tienda de telas para mantener a sus 2 hijas, que rechazaba pretendientes porque su lealtad al difunto era absoluta, que se sacrificaba diariamente por dar a sus hijas lo que necesitaban. Ese era el relato oficial. La verdad era más complicada. La verdad era que mi madre se aferró a su viudez como a una identidad, que usó su sacrificio como arma moral, y que convirtió a Patricia en su aliada y a mí en su enemigo sin que yo entendiera por qué. Los primeros recuerdos claros que tengo son de la primaria. Tenía 6 años y mi madre me llevó el primer día, pero solo porque era obligatorio. Patricia ya estaba en 5º grado, en la misma escuela, y mi madre le dio instrucciones claras. Cuida a tu hermana, pero que no te haga quedar mal. Patricia asintió con esa seriedad que ya tenía a los 11 años. En el salón, mientras otros niños lloraban aferrados a sus madres, yo me senté en mi pupitre sin mirar atrás. Había aprendido temprano que las despedidas con mi madre no incluían abrazos ni palabras tiernas. Incluían instrucciones. Pórtate bien. No hagas desorden. No me avergüences. Esas eran las únicas palabras que acompañaban cada inicio de algo nuevo. En la primaria descubrí que era buena para las historias. Me encantaba leer, devorar libros que sacaba de la pequeña biblioteca escolar. Cuentos de princesas y aventuras, novelas juveniles, cualquier cosa que me transportara lejos de mi realidad. Escribía mis propias historias en cuadernos baratos, relatos sobre niñas que encontraban familias que las querían, sobre madres cariñosas y hermanas que eran amigas. Mi maestra de 3er grado, la señorita Ramírez, una mujer joven con lentes grandes y paciencia infinita, me animó a participar en un concurso de cuento a nivel estatal. Trabajé durante semanas en mi historia, reescribiéndola, puliendo cada palabra. Gané el 2º lugar. Cuando llegué a casa con el diploma y un libro de premio, mi madre apenas lo miró. Está bien, dijo sin levantar la vista de la costura que estaba haciendo. Patricia ganó un reconocimiento por mejor promedio de toda la primaria. El diploma de Patricia fue enmarcado y colgado en la sala. El mío quedó en mi cuarto, metido en un cajón. Las comidas en casa eran ejercicios de silencio. Mi madre servía primero a Patricia, las mejores porciones, los pedazos más grandes. Luego se servía a ella. Yo comía lo que quedaba. Si Patricia quería repetir, había para ella. Si yo pedía más, mi madre me miraba con desaprobación. Ya comiste suficiente, decía, aunque mi plato fuera la mitad de lo que Patricia había comido. Aprendí a no pedir más. Aprendí a comer rápido y en silencio, a no llamar la atención. Las conversaciones durante la cena eran entre mi madre y Patricia. Hablaban de la escuela de Patricia, de sus amigas, de sus planes.
Yo podía estar ahí o no estar, no hacía diferencia. Era como un mueble más en la habitación, presente pero irrelevante. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Misa de 8 de la mañana en la parroquia de San Francisco, desayuno después en el mercado de San Juan de Dios si había dinero, y luego el día en casa. Mi madre y Patricia iban juntas a misa, caminando lado a lado por las calles empedradas de Guadalajara, con sus rebozos y sus misales. Yo iba detrás, siempre unos pasos atrás, como si no fuera realmente parte del grupo. En la iglesia, ellas se sentaban juntas en la banca. Yo me sentaba al final, cerca del pasillo. Después de la comunión, mientras otros fieles regresaban a sus lugares con expresiones de paz, yo me quedaba arrodillada, no rezando realmente sino preguntándome qué había hecho mal. ¿Qué podía hacer para que mi madre me mirara como miraba a Patricia, con orgullo y cariño en lugar de resignación y molestia? Cuando cumplí 10 años, mi madre organizó una fiesta pequeña. No porque quisiera celebrarme, sino porque mi tía Magdalena, la hermana de mi padre, insistió. Tía Magda era la única persona en la familia que parecía verme, que me trataba con cariño genuino. Llegó con un pastel de 3 leches y regalos envueltos en papel brillante. Mi madre permitió la fiesta pero se mantuvo distante, organizando todo con eficiencia pero sin alegría. Patricia ayudó con las decoraciones, colgando banderines de papel picado con esa precisión suya. Llegaron algunos vecinos, compañeros de escuela, familiares cercanos. Cantamos las mañanitas. Soplé las velas. Cuando abrí los regalos, tía Magda me había regalado un diario con tapas de cuero sintético y un candado pequeño. Para que escribas tus pensamientos, mi niña, dijo abrazándome. Mi madre observó el regalo con algo parecido al desdén. Más cuadernos. Como si no tuviéramos suficientes papeles en esta casa. Esa noche, en mi cama, abrí el diario y escribí mi primera entrada. Querido diario, hoy cumplí 10 años. Hubo pastel y regalos. Todos cantaron. Pero mamá no me abrazó ni una vez. No me dijo feliz cumpleaños. Patricia sí lo dijo, pero solo cuando tía Magda estaba cerca. Creo que algo está mal conmigo. Creo que por eso mamá no me quiere como a Patricia. Voy a tratar de ser mejor. Prometo que voy a ser mejor. Cerré el diario y lo escondí bajo mi almohada. Pasaría años llenando páginas con pensamientos que no podía decir en voz alta, con dolor que no tenía otro lugar donde ir. La adolescencia hizo todo peor. A los 13 años, mi cuerpo comenzó a cambiar de maneras que mi madre encontraba inaceptables. Subí de peso. Desarrollé curvas que ella consideraba excesivas. Necesitas hacer ejercicio, me decía cada mañana. Estás comiendo demasiado. Vas a terminar enorme. Comenzó a controlar lo que comía aún más estrictamente. Pequeñas porciones, sin repetir, sin postres. Si me servía a escondidas, lo sabía. Siempre lo sabía. Eres glotona igual que tu padre, me dijo una vez, con un desprecio que me cortó más profundo que cualquier insulto. Mi padre había sido un hombre grande, me di cuenta mirando fotos viejas. Robusto, con una barriga prominente y brazos fuertes. Y ahora entendía que mi madre veía en mí un recordatorio de él, y ese recordatorio no era bienvenido. Patricia, por supuesto, era delgada y perfecta. A los 18 años parecía modelo, alta y esbelta, con el cabello largo y brillante que mi madre cepillaba cada noche. Los muchachos del barrio se volteaban a verla cuando pasaba. Las señoras la alababan. «Qué bonita está tu hija mayor», le decían a mi madre. «Una verdadera señorita». Mi madre sonreía con orgullo. «Gracias a Dios», respondía. «Al menos una salió bien». Yo estaba ahí, escuchando, volviéndome invisible. En la secundaria, mientras Patricia era la reina de su preparatoria, yo era la rara que siempre tenía la nariz en un libro, que comía sola en el patio. Que no tenía amigas cercanas porque había aprendido que era más seguro estar sola que arriesgarse a más rechazo. Descubrí mi escape en la escritura. Escribía cuentos, poemas, ensayos sobre todo y nada. Ganaba concursos escolares,
publicaban mis textos en el periódico Mural, me invitaban a leer en ceremonias. Mis maestros me animaban. Tienes talento, Sofía. Deberías estudiar letras, periodismo, algo donde puedas usar esto. Pero cuando llegaba a casa con diplomas o reconocimientos, mi madre los recibía con indiferencia. Muy bien, decía sin mirar. Ahora ve a ayudar con la cena. Patricia, mientras tanto, estudiaba contabilidad en una universidad privada gracias a una beca. Mi madre hablaba de eso constantemente. Mi hija va a ser contadora. Va a tener una profesión de verdad. No como estas cosas de escribir que no sirven para nada. Cuando llegó el momento de decidir mi futuro, pedí ir a la universidad. Quería estudiar literatura, convertirme en escritora o maestra. Mi madre se rió. Una risa áspera, sin humor. ¿Con qué dinero, Sofía? Ya gasté todo lo que tenía en la educación de Patricia. Tú vas a tener que trabajar. Patricia ya había conseguido empleo en un despacho contable importante. Ganaba bien, vivía todavía en casa pero contribuía con gastos. Era la hija perfecta que cuidaba de su madre viuda. Yo, a los 18 años, conseguí trabajo como cajera en una papelería del centro. Salario mínimo, turnos largos, pies adoloridos al final del día. Mi madre tomaba casi todo mi sueldo para gastos de la casa. Te doy techo y comida, decía. Es lo mínimo que puedes hacer. Me quedaba con apenas suficiente para el camión y algún gasto personal mínimo. Vivía en esa casa pero me sentía extranjera. Mi cuarto era el más pequeño, el que daba al callejón ruidoso donde los perros ladraban toda la noche. El cuarto de Patricia era grande, con ventanas al patio, con muebles nuevos que mi madre había comprado cuando Patricia cumplió 21. El mío tenía una cama individual con un colchón hundido, un buró despintado, una repisa donde guardaba mis libros más preciados. En las noches, escribía en mi diario bajo la luz de una lámpara vieja, documentando días que se sentían idénticos, años que pasaban sin que nada cambiara realmente. Tengo 21 años, escribí una noche. Y siento que he vivido 100. Cada día es lo mismo. Trabajo, casa, silencio. Mamá sigue sin mirarme. Patricia sigue siendo la favorita. Y yo sigo esperando algo que sé que nunca va a llegar. Entonces conocí a mi padre. No físicamente, claro. Él llevaba muerto casi 20 años. Pero lo conocí a través de mi tía Magdalena, quien un domingo me invitó a su casa en la colonia Lafayette para comer pozole. Tía Magda era una mujer redonda y cálida, lo opuesto de mi madre en casi todo. Su casa olía a especias y a vida vivida sin disculpas. Mientras comíamos en su cocina llena de luz, me contó historias de mi padre que nunca había escuchado. Tu papá era buena gente, Sofía. Un hombre alegre, trabajador. Amaba a sus hijas. Me mostró fotos que yo no había visto. Mi padre cargándome de bebé, con una sonrisa enorme. Mi padre con Patricia en sus hombros, los dos riendo. Mi padre joven, antes de conocer a mi madre, con una guitarra y un grupo de amigos. Te pareces mucho a él, dijo mi tía. No solo físicamente. Tiene su espíritu. Su amor por las historias. Él también escribía, ¿sabías? Esa información me sacudió. Mi padre escribía. Guardaba libretas llenas de poemas y canciones que nunca mostró a nadie. Después de que murió, tu madre las tiró todas, me dijo tía Magda con tristeza. Dijo que eran basura, que no servían para nada. Pero yo salvé una. Espérame. Fue a su cuarto y regresó con una libreta pequeña, de pastas azules desgastadas. Me la entregó con cuidado. Esto es tuyo. Tu padre hubiera querido que la tuvieras. Abrí la libreta con manos temblorosas. Adentro, con letra inclinada y segura, había poemas sobre el amor, sobre la vida, sobre sus hijas. Uno decía, mis niñas son mi tesoro, mi Patti tan seria y mi Sophie tan alegre, dos almas tan diferentes pero ambas pedazos de mi corazón. Lloré. Lloré ahí en la cocina de mi tía mientras sostenía evidencia de que mi padre me había querido, de que había visto en mí algo valioso. ¿Por qué mamá nunca me cuenta estas cosas?
Pregunté entre lágrimas. Tía Magda suspiró profundo. Tu madre es complicada, mija. Cuando tu papá murió, algo en ella se rompió. Y creo que tú le recuerdas a él de maneras que le duelen. Tu forma de ser, tu físico, tu amor por las palabras. Todo te conecta con él. Y ella nunca procesó ese dolor. En lugar de eso, lo convirtió en rabia. Pero eso no es culpa tuya. Nunca ha sido tu culpa. Guardé esa libreta como si fuera oro. La escondí en mi cuarto, la leía cuando necesitaba recordar que alguien, en algún momento, me había amado sin condiciones. Las cosas empeoraron cuando cumplí 25 años. Patricia se casó con Rodrigo Estrada, un contador como ella, de familia acomodada que vivía en Zapopan. La boda fue un evento grande en un salón de fiestas elegante, con 200 invitados, vestido importado, banquete de 7 platillos. Mi madre gastó ahorros que yo no sabía que tenía. Todo tiene que ser perfecto para mi Patty, decía mientras planeaba cada detalle. Yo fui dama de honor porque era lo que se esperaba, pero durante toda la ceremonia me sentí como decoración. Patricia estaba radiante, mi madre lloraba de felicidad, y yo sostenía el ramo con una sonrisa que me dolía en los músculos. En la recepción, mi madre dio un discurso sobre su hija perfecta, la que siempre había sido su orgullo, la que ahora comenzaba una nueva vida con un hombre maravilloso. No me mencionó ni una vez. Después de la boda, Patricia se mudó con Rodrigo a una casa bonita en Chapalita. Mi madre se quedó sola conmigo en la casa amarilla. Y sin Patricia como bufer, todo el peso de su desprecio cayó directamente sobre mí. Criticaba todo. Mi ropa, muy ajustada, muy llamativa. Mi cabello, siempre alborotado, porque no te lo planchas como las muchachas decentes. Mi peso, cada vez que me servía comida. Mi trabajo, todavía de cajera a tu edad, sin ambiciones, sin nada. Mis intentos de escribir, pura pérdida de tiempo. Vivía en constante tensión, caminando en puntillas en mi propia casa, tratando de no provocar su ira aunque sabía que eventualmente algo la dispararía. Una noche, después de un día particularmente difícil en el trabajo, llegué tarde. Mi madre estaba esperándome en la sala, con los brazos cruzados y esa expresión que conocía bien. ¿Dónde estabas?, demandó. En el trabajo, respondí cansada. Tuve que cubrir el turno de una compañera. Mentirosa, escupió. Seguro andabas por ahí, haciendo quién sabe qué. Eres igual que todas las muchachas sinvergüenza de este barrio. Algo en mí se quebró. Tengo 25 años, dije, mi voz subiendo. Trabajo todos los días. Te doy dinero. No salgo, no tomo, no tengo novio. ¿Qué más quieres de mí? Ella se levantó, caminó hacia mí con pasos medidos. Quiero que seas una hija decente. Que no me avergüences. Que no seas un problema. Pero siempre has sido un problema, desde el día que naciste. Sus palabras eran cuchillos. Siempre he sido un problema, repetí. Desde que nací. Ella asintió. Sí. Tu padre murió por tu culpa. Esas palabras me congelaron. ¿Qué? Esa tarde, antes del accidente, me llamó del trabajo. Quería saber si podía pasar a la farmacia porque tú estabas enferma. Si no hubiera estado preocupado por ti, si hubiera estado concentrado, la viga no habría caído. Murió por estar pensando en ti. El cuarto giró. Me apoyé en la pared para no caer. Eso no es cierto, susurré. Fue un accidente. Ella se dio la vuelta. Piensa lo que quieras. Pero yo sé la verdad. Y la verdad es que te he cuidado todos estos años a pesar de que me quitaste a mi esposo. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta que no quedaron lágrimas. Escribí en mi diario con letras temblorosas. Me culpa por la muerte de mi padre. Ha estado culpándome durante 23 años. Por eso nunca me ha querido. Porque cree que maté a papá. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se sobrevive sabiendo que tu propia madre te culpa por algo que pasó cuando tenías 2 años? No lo sé. No sé si puedo seguir así. Decidí irme.
Ahorré durante meses, escondiendo dinero en lugares que mi madre no buscaba. Busqué departamentos baratos para rentar, encontré uno pequeño en la colonia Mezquitán, un estudio con baño compartido pero era mío. Le dije a mi madre que me iba. Ella ni siquiera se sorprendió. Vete, dijo sin levantar la vista del periódico. No te necesito aquí de todos modos. Patricia se enojó cuando se enteró. ¿Cómo puedes dejar a mamá sola?, me reclamó por teléfono. Después de todo lo que ha hecho por ti. Tú te fuiste, le recordé. Te casaste y te mudaste y nadie te criticó por eso. Eso es diferente, respondió. Yo me fui para formar una familia. Tú solo huyes porque no sabes enfrentar responsabilidades. Colgué sin despedirme. Me mudé un sábado con ayuda de un compañero de trabajo que tenía camioneta. Llevé mi ropa, mis libros, la libreta de mi padre, mi diario. Dejé atrás todo lo demás. Los primeros meses en mi departamento fueron de ajuste. Era pobre pero era libre. Nadie criticaba mi comida, mi ropa, mi existencia. Trabajaba en la papelería de día y por las noches tomaba un curso en línea de redacción y edición que pagaba con lo que me sobraba después de renta y comida. Escribía más que nunca, artículos freelance para blogs, algunos cuentos que mandaba a concursos. No ganaba mucho pero era mío. Mi tía Magdalena me visitaba seguido, trayendo tuppers de comida y palabras de aliento. Tu mamá preguntó por ti, me dijo una vez. ¿Qué dijo?, pregunté. Nada. Solo preguntó si sabía de ti. Le dije que estabas bien, que estabas trabajando y escribiendo. Se quedó callada. Mi tía hizo una pausa. Dale tiempo, mija. A veces el orgullo tarda en romperse. Pero el orgullo de mi madre era irrompible. Pasaron meses sin contacto. 1 año. 2. Yo seguía adelante con mi vida. Conseguí un mejor trabajo en una revista local, como asistente editorial. No era gran cosa pero estaba relacionado con lo que amaba. Comencé a publicar más. Un cuento mío ganó mención honorífica en un concurso nacional. Me invitaron a dar talleres de escritura creativa en una biblioteca comunitaria. Pequeños logros que construían algo más grande, una vida que tenía significado más allá de sobrevivir. Patricia me llamaba ocasionalmente, conversaciones breves y tensas donde me actualizaba sobre mamá. ¿Está bien? Solitaria. Más vieja. Te extraña aunque nunca lo admitirá. Puedes visitarla cuando quieras, sabes. Pero yo no estaba lista. No sabía si algún día estaría lista. Entonces mi padre, de alguna manera, regresó a mi vida. No literalmente, por supuesto. Llevaba muerto más de 28 años. Pero regresó a través de documentos, de verdades escondidas, de un amor que había sobrevivido a la muerte. Comenzó con una llamada de un abogado que no conocía, un licenciado Ernesto Solís de un despacho en el centro de Guadalajara. Señorita Mendoza Carrillo, me buscó por semanas. Necesito hablar con usted sobre un asunto legal importante. ¿Puede venir a mi oficina? Mi primer pensamiento fue que había hecho algo mal, que me estaban demandando por algo que no sabía. Pero fui. Una tarde después del trabajo, subí 3 pisos de escaleras en un edificio antiguo y llegué a una oficina pequeña con olor a papel y polvo. El licenciado Solís era un hombre mayor, con lentes gruesos y un traje que había visto días mejores. Me ofreció café que acepté más por cortesía que por deseo. Señorita Mendoza, comenzó, estoy aquí porque fui abogado de su padre, don Héctor Mendoza. Su padre falleció hace muchos años, lo sé, pero hay un asunto pendiente que acaba de salir a la luz. Me incliné hacia adelante. ¿Qué asunto? Él abrió una carpeta vieja, sacó documentos amarillentos. Su padre, antes de morir, hizo un testamento. Un testamento que su madre nunca presentó para validación. Ese testamento fue archivado por mí, con instrucciones de que solo se abriera 30 años después de su muerte o cuando usted cumpliera 30 años, lo que ocurriera primero. Usted acaba de cumplir 30. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Mi padre me dejó algo. El licenciado asintió.
Su padre fue mi cliente durante años. Era un hombre prudente. Sabía que trabajaba en construcción, que los riesgos eran altos. Hizo un testamento cuando su hija mayor nació. Lo actualizó cuando usted nació. En ese testamento, don Héctor le deja a usted una propiedad. ¿Qué? Una propiedad. Mi padre había sido un trabajador de construcción. No teníamos dinero. Vivíamos modestamente incluso antes de su muerte. ¿Cómo podía tener una propiedad? El licenciado explicó. Su padre heredó un terreno de su propia familia, un lote en lo que ahora es Tlajomulco. Cuando él murió, ese terreno valía poco. Estaba en las afueras, sin desarrollo, básicamente campo. Pero su padre, con visión, lo puso a su nombre antes de morir. Con instrucciones específicas de que pasara a usted cuando cumpliera 30, con la condición de que primero se validara el testamento. Y mi madre, dije lentamente. Ella sabe de esto. El licenciado dudó. Su madre sabía del testamento original. Pero cuando don Héctor murió, ella decidió no validarlo. Dijo que todo lo que su esposo tenía pasaría a ella como viuda, que no había necesidad de procedimientos legales complicados. El terreno quedó en un limbo legal. Nunca fue transferido oficialmente a nadie. Pero el testamento es claro. Ese terreno es suyo, señorita Mendoza. Siempre ha sido suyo. Ahora, ese terreno en Tlajomulco, debo informarle, está en una zona de alto desarrollo. Vale una cantidad considerable. Probablemente varios millones de pesos. Me quedé sin aire. Millones. Mi padre me había dejado millones. Y mi madre lo había ocultado durante 30 años. Los siguientes días fueron un torbellino. El licenciado Solís inició los procedimientos legales para validar el testamento y transferir la propiedad oficialmente a mi nombre. Necesitamos notificar a su madre, me dijo. Es procedimiento legal. Ella es mencionada en el testamento también. Tiene derecho a saber. Acepté, aunque la idea de enfrentar a mi madre con esto me llenaba de ansiedad. Se programó una cita en la notaría para la lectura oficial del testamento. Yo recibí la notificación. Mi madre recibió la suya. Patricia también, como heredera mencionada. El día señalado era un miércoles de octubre. La notaría estaba en el centro, una oficina formal con muros de cantera y archivos hasta el techo. Pero mi madre se me adelantó. Días antes de esa cita, recibí una llamada suya. Era la primera vez que hablábamos en casi 3 años. Sofía, dijo, y su voz sonaba extrañamente controlada. Recibí una notificación sobre un testamento de tu padre. Sí, respondí. Yo también. Necesitamos hablar. Ven a la casa. No quiero, dije. Si necesitamos hablar, lo hacemos en la notaría. Ella insistió. Por favor. Es importante. Hay cosas que necesitas entender antes de que esto se vuelva público. Contra mi mejor juicio, accedí. Fui a la casa amarilla esa tarde, sintiendo el peso de años de dolor al cruzar el umbral. Mi madre estaba sentada en la sala, con Patricia a su lado. Ambas me miraron cuando entré. Siéntate, ordenó mi madre. Me senté en el sillón individual, manteniendo distancia. ¿Qué quieres decirme? Mi madre respiró profundo. Ese testamento que tu padre hizo, no cuenta. Fue hecho sin mi conocimiento, sin mi aprobación. El terreno que menciona, yo lo vendí hace años. Ya no existe. Mentía. Lo veía en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo sus manos se retorcían. El licenciado me había asegurado que la propiedad seguía registrada a nombre de mi padre, que no había sido transferida legalmente a nadie. No puedes venderlo, dije. No era tuyo para vender. Patricia intervino. Mamá necesitaba el dinero, Sofía. Para criarnos. Para la casa. Para mi educación. Papá ya no estaba. Ella tenía que tomar decisiones. Decisiones como ocultar mi herencia, dije, mi voz más dura de lo que pretendía. Como mentir durante 30 años. Mi madre se puso de pie.
No te atrevas a juzgarme. Yo te crié. Te di todo. No todo, respondí. Me diste techo y comida. Pero nunca me diste lo que realmente necesitaba. Y ahora resulta que también me quitaste lo que mi padre quiso darme. Ella estaba temblando de rabia. Ese terreno debió ser mío. Yo era la viuda. Yo me quedé sola con 2 niñas. Él no tenía derecho a dejarte nada a ti específicamente. Él tenía todo el derecho, dije levantándome. Era su propiedad. Era su decisión. Y tú la ocultaste porque, la voz se me quebró, porque nunca me has querido. Porque siempre he sido un problema para ti. Silencio. Un silencio tan denso que se podía cortar. Patricia miraba el piso. Mi madre me miraba con una mezcla de rabia y algo más, algo parecido a la culpa pero enterrado tan profundo que apenas se notaba. No voy a dejar que destruyas esta familia con tu codicia, dijo finalmente. Voy a pelear esto. Voy a ir a esa notaría y voy a asegurarme de que todos sepan qué tipo de hija eres. Que todos vean que nunca has sido más que un problema. Nos veremos en la notaría entonces, dije, caminando hacia la puerta. Mi madre gritó detrás de mí. No sirves para esta familia. Nunca lo has hecho. Me detuve, di media vuelta. Tienes razón, dije con una calma que me sorprendió. Nunca serví para tu versión de familia. Porque tu versión requiere silencio ante el abuso, aceptación ante el rechazo, gratitud ante las migajas de afecto. Y yo nunca pude ser eso. Salí de esa casa sabiendo que no regresaría. Y así llegamos al día en la notaría. Al momento descrito al principio. Al momento donde mi madre, frente a testigos y oficiales, decidió humillarme públicamente una última vez. Pensó que tenía control. Pensó que podía reescribir la historia. Pero no contaba con que yo también había estado preparándome. Que el licenciado Solís no solo tenía el testamento de mi padre, sino también evidencia de todo lo que mi madre había ocultado. Cuando coloqué esa carpeta azul sobre la mesa de la notaría, cuando vi a mi madre leer las palabras que mi padre había escrito 30 años atrás, sentí algo que nunca había sentido. No era exactamente venganza. Era justicia. Era validación. Era la voz de mi padre, muerto tanto tiempo, finalmente defendiéndome de la manera que nunca pudo en vida. El testamento era claro. A mi hija Sofía le dejo el terreno de Tlajomulco, con todo mi amor y la esperanza de que le sirva para construir la vida que merezca. Sé que es pequeña ahora, pero espero que cuando lea esto, entienda que siempre la amé. Que siempre vi en ella algo especial. Y que merezca todo lo bueno que el mundo puede ofrecer. Pero había más. Había una carta adjunta, escrita por mi padre días antes de su muerte, archivada con el testamento. Una carta dirigida a quien fuera el custodio legal del documento, con instrucciones específicas. Si mi esposa Estela intenta impedir que Sofía reciba esta herencia, si hay cualquier indicación de que Sofía ha sido maltratada o menospreciada, por favor asegúrense de que esta carta sea leída públicamente. El licenciado Solís sacó esa carta ahora, con mi permiso, y comenzó a leer. Mi nombre es Héctor Mendoza. Si están leyendo esto, es porque mi hija Sofía está siendo privada de lo que le corresponde. Necesito que sepan algo sobre mi esposa. Estela es una mujer compleja. Cuando nos casamos, yo sabía que ella no me amaba como yo la amaba a ella. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestras familias. Ella quería seguridad. Yo quería una familia. Cuando nació Patricia, Estela encontró en ella una versión de sí misma que podía moldear. Pero cuando nació Sofía, todo cambió. Sofía se parece a mí. En físico, en temperamento, en espíritu. Y Estela nunca pudo aceptar eso. Temo, y escribo esto con dolor en el corazón, que después de mi muerte Estela dirija su resentimiento hacia nuestra hija menor. Por eso le dejo el terreno a Sofía específicamente. Porque ella va a necesitar independencia. Va a necesitar recursos propios para escapar de una madre que probablemente nunca la amará como merece ser amada. A quien lea esto, por favor cuiden de mi Sofía. Ella es especial. Ella merece ser feliz.
Y si están leyendo esto, probablemente significa que Estela ha hecho exactamente lo que temía que haría. El silencio en la notaría después de esa lectura era absoluto. Mi madre estaba pálida, más blanca que el papel donde estaban escritas esas palabras. Patricia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Los testigos presentes miraban incómodos hacia otro lado. El notario carraspeó. Bueno, dijo, creo que esto aclara cualquier duda sobre las intenciones del señor Mendoza. El testamento es válido. La propiedad pasa a la señorita Sofía Mendoza Carrillo, sin condiciones ni impedimentos. Mi madre abrió la boca pero no salió sonido. Y fue entonces cuando dije las palabras que había estado guardando toda mi vida. Toda mi vida pensé que yo era un error. Hoy entendí que solo fui tu espejo. Me levanté despacio. Recogí la carpeta azul con el testamento y la carta de mi padre. Miré a mi madre directamente a los ojos por primera vez en años. No con miedo, no con necesidad de aprobación, sino con algo parecido a la lástima. Pasé 30 años tratando de ganar tu amor, dije. 30 años pensando que si era mejor, más delgada, más obediente, más como Patricia, finalmente me mirarías con cariño. Pero hoy entendí que el problema nunca fui yo. El problema fue que yo le recordaba a papá. Y tú nunca lo amaste como él te amó. Nunca pudiste amar lo que él te dio, incluyéndome a mí. Eso no es mi culpa. Nunca fue mi culpa. Mi madre finalmente habló, su voz apenas un susurro. Sofía. No, la interrumpí. Ya no quiero escuchar. Ya no necesito tus excusas ni tus justificaciones. Papá me dejó algo más que dinero. Me dejó la verdad. Y con esa verdad, finalmente puedo ser libre. Salí de la notaría. El sol de octubre golpeó mi cara, cálido y brillante. Las calles de Guadalajara bullían con vida, vendedores ambulantes, estudiantes, familias comprando en el mercado cercano. El olor a elote asado y a tierra seca. El sonido de campanas de iglesia marcando las 3 de la tarde. Todo tan normal, tan ordinario. Pero para mí, ese momento era extraordinario. Porque no heredé solo dinero. Heredé la verdad. La verdad de que mi padre me había amado. La verdad de que el rechazo de mi madre nunca fue sobre mí sino sobre sus propios demonios, sobre un matrimonio que nunca fue amor, sobre resentimientos que ella decidió cargar en lugar de soltar. Caminé sin rumbo durante horas. Por el centro histórico de Guadalajara, por calles que había caminado 1000 veces pero que ahora se sentían nuevas. Pasé por la catedral, sus torres gemelas apuntando al cielo. Entré, no porque fuera particularmente religiosa, sino porque necesitaba un momento de silencio. Me senté en una banca al fondo, mirando el altar dorado, las velas parpadeando, las pocas personas que rezaban a media tarde. Pensé en mi padre. En el hombre que conocía solo por fotos y por las palabras de otros. En el hombre que me había amado lo suficiente como para protegerme incluso después de su muerte. Gracias, papá, susurré. Gracias por verme. Gracias por no olvidarte de mí. Los días siguientes fueron complicados. El testamento fue validado oficialmente. La propiedad en Tlajomulco fue transferida a mi nombre. El licenciado Solís me ayudó a navegar los procesos legales. Resultó que el terreno, efectivamente, valía millones. Estaba en una zona de desarrollo comercial, varias empresas habían expresado interés en comprarlo. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba procesar todo lo que había pasado. Mi tía Magdalena vino a visitarme, trayendo tamales y consuelo. Tu padre siempre fue sabio, me dijo. Sabía que ibas a necesitar esto. Lo siento mucho por tu madre, mija. Siento que nunca pudo ser lo que necesitabas. Patricia me llamó días después. Su voz sonaba diferente, más suave, menos segura. Sofía, podemos hablar. Fui cautelosa pero accedí a vernos en un café neutral. Nos sentamos con tazas de café de olla entre nosotras, el olor a canela llenando el espacio. No sabía, comenzó Patricia. No sabía sobre el testamento. No sabía que papá había escrito esa carta. Su voz se quebró.
No sabía que mamá te había tratado tan mal. Yo sabía que eras diferente, que las cosas eran más difíciles para ti. Pero pensé que eras tú, que eras difícil o rebelde. Nunca me detuve a cuestionar la versión de mamá. Y eso me hace tan culpable como ella. Le agradecí su honestidad, pero también fui clara. Fuiste cómplice, Patricia. No activamente, quizás. Pero tu silencio fue complicidad. Todas las veces que me criticó frente a ti y tú no dijiste nada. Todas las veces que me comparó contigo y tú aceptaste la superioridad sin cuestionarla. Eso dolió tanto como lo que ella hacía. Ella lloró. Lo sé. Y lo siento. No sé si puedo arreglar eso. No sé si quieres que sea parte de tu vida después de todo. Pero quiero que sepas que te veo ahora. Realmente te veo. Y lamento no haberte visto antes. No le prometí nada. Le dije que necesitaba tiempo. Que el perdón, si llegaba, sería un proceso largo. Pero aprecié su reconocimiento de la verdad. Mi madre no llamó. No se disculpó. Según Patricia, se había encerrado en la casa amarilla, rechazando visitas, apenas comiendo. El shock de que todo saliera a la luz, de que su narrativa cuidadosamente construida durante décadas se derrumbara en una tarde, la había devastado. Parte de mí sentía lástima. Pero una parte más grande, la parte que había sobrevivido 30 años de rechazo, sentía que finalmente había algo parecido a la justicia. Decidí vender la propiedad. No la necesitaba para construir edificios o comercios. La necesitaba para construir una vida. El dinero de la venta me dio libertad financiera que nunca había imaginado. Renuncié a mi trabajo en la revista, aunque me ofrecieron un puesto mejor si me quedaba. Con ese dinero, hice varias cosas. Primero, doné una cantidad considerable a la biblioteca comunitaria donde había dado talleres de escritura, con la condición de que establecieran un programa permanente de escritura creativa para jóvenes. En honor de mi padre, Héctor Mendoza, quien creía en el poder de las palabras. Segundo, invertí en mi educación. Me inscribí en un programa de maestría en escritura creativa, algo que siempre había soñado pero nunca había podido permitirme. Tercero, compré un departamento pequeño pero luminoso en la colonia americana, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana y espacio para una biblioteca personal. Cuarto, comencé a escribir el libro que había estado en mi cabeza durante años. Una memoria. Mi historia. La historia de una hija rechazada que encontró amor en las palabras de un padre muerto. Pasaron meses. La maestría me absorbió de manera maravillosa. Estudiar con profesores que valoraban mi trabajo, con compañeros que compartían mi pasión por las historias. Escribía todos los días, capítulo tras capítulo de mi vida, sanando mientras ponía palabras al dolor. Mi tía Magdalena se convirtió en mi familia real, la persona que venía a cenar, que celebraba mis pequeños logros, que me recordaba que era amada. Patricia y yo nos veíamos ocasionalmente, conversaciones cautelosas donde lentamente reconstruíamos algo parecido a una relación de hermanas. No era lo que pudo haber sido si hubiéramos crecido unidas, pero era algo. Era un comienzo. Un año después de ese día en la notaría, recibí una llamada de Patricia. Mamá está en el hospital, dijo. Neumonía. Está grave. Los doctores no están seguros si va a salir de esta. Me pregunta por ti. Fui. No porque mi madre lo mereciera, sino porque yo necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida de una manera que me permitiera vivir sin arrepentimientos. El hospital olía a desinfectante y a enfermedad. Mi madre estaba en una cama en cuidados intensivos, conectada a máquinas que pitaban suavemente, con una máscara de oxígeno cubriendo su rostro. Se veía pequeña, frágil, tan diferente de la mujer imponente que había dominado mi niñez. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me senté en la silla junto a su cama. No dije nada. Simplemente esperé. Ella quitó la máscara de oxígeno con manos temblorosas. Sofía, susurró, su voz ronca. Lo siento. No es suficiente, respondí suavemente. Pero es un comienzo. Ella cerró los ojos,
lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Te traté tan mal. Y no tengo excusa. Tu padre tenía razón. Yo no te amé como debí. Y ahora es demasiado tarde. No sé si es demasiado tarde, dije. Eso depende de qué estés buscando. Si buscas perdón absoluto, reconciliación completa, una relación como si nada hubiera pasado, entonces sí, es demasiado tarde. Pero si buscas honestidad, si buscas simplemente reconocer la verdad y dejarme ir sin más mentiras, entonces quizás no lo es. Mi madre abrió los ojos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que admitas que me lastimaste. Que durante 30 años me hiciste sentir que no valía nada. Que ocultaste el amor de mi padre porque no podía soportar que él me viera de manera diferente a como tú me veías. Quiero que admitas que el problema nunca fui yo. Ella asintió lentamente. El problema nunca fuiste tú. Fuiste hermosa y especial y yo no pude verlo porque estaba ciega por mi propio dolor. Tu padre me dejó por ti en cierta forma. No físicamente. Pero su corazón. Su corazón siempre fue tuyo de una manera que nunca fue mío. Y yo te castigué por eso. Lo siento, Sofía. Lo siento tanto. No le dije que la perdonaba. Porque no estaba segura de que fuera cierto. Pero le dije que la escuché. Que su reconocimiento significaba algo. Que con eso podía empezar a soltar el resentimiento que había cargado durante décadas. Mi madre se recuperó de esa neumonía. Salió del hospital un mes después, más débil pero viva. Patricia la cuidó, la llevó a vivir a su casa en Chapalita. Yo las visitaba ocasionalmente, visitas cortas y corteses. Mi madre y yo nunca seríamos cercanas. Demasiado había pasado, demasiadas heridas se habían abierto. Pero alcanzamos una especie de tregua. Una aceptación de lo que fue y lo que nunca sería. Terminé mi libro 2 años después de ese día en la notaría. Lo titulé Lo que heredé, una memoria sobre amor paterno, rechazo materno, y encontrar valor propio en medio del dolor familiar. Lo envié a editoriales. Varias lo rechazaron. Pero una pequeña editorial independiente en la Ciudad de México lo aceptó. Lo publicamos modestamente, sin grandes expectativas. Pero algo en la historia resonó. Lectores escribieron emails contándome sus propias historias de familias difíciles, de padres que rechazaban, de madres que lastimaban. El libro ganó un premio estatal de literatura testimonial. Me invitaron a dar conferencias. Escuelas me contactaron para hablar con estudiantes sobre escritura y sanación. Conocí a alguien. Se llamaba Andrés, era profesor de historia en una preparatoria, un hombre amable con ojos cálidos y una risa fácil. No le mentí sobre mi pasado. Le conté todo. La familia difícil, el rechazo, la herencia inesperada, el libro. Él escuchó sin juzgar y me dijo algo que nunca olvidaré. El pasado te moldeó, pero no te define. Eres más fuerte por haber sobrevivido. Y mereces todo el amor que el futuro puede traer. Nos casamos un año después, una ceremonia pequeña en un jardín con solo amigos cercanos y familiares que realmente nos querían. Mi tía Magdalena lloró de alegría. Patricia vino con su familia. Mi madre no vino. Estaba demasiado enferma, dijo Patricia. Pero envió una carta. Abrí la carta en la noche de bodas, en la habitación de hotel que Andrés y yo compartíamos. La letra temblorosa de mi madre cubría una sola página. Sofía, escribió, no merezco estar en tu día especial. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de la mujer que eres. Orgullosa de tu fuerza, de tu talento, de tu capacidad de perdonar aunque no lo merezca. Tu padre estaría orgulloso también. Él siempre supo que eras especial. Lamento haber tardado toda una vida en verlo. Sé feliz, mija. Mereces toda la felicidad del mundo. Lloré leyendo esas palabras. No porque repararan todo. No porque borraran décadas de dolor. Sino porque eran un reconocimiento final. Una admisión de que tenía razón. De que siempre había valido la pena. Hoy, 5 años después de ese día en la notaría, miro mi vida y veo algo que construí sin permiso de nadie.
Una carrera como escritora y profesora. Un matrimonio con un hombre que me ama sin condiciones. Amistades genuinas con personas que me valoran. Una relación renovada con Patricia que, aunque imperfecta, es honesta. Y una relación con mi madre que, aunque distante, ya no está envenenada por mentiras. Mi madre vive ahora en un asilo de cuidados, su salud deteriorada por años de amargura y culpa. La visito una vez al mes. Nos sentamos en el jardín del asilo, bajo árboles de jacaranda, y hablamos de cosas superficiales. El clima. Las noticias. Mi trabajo. Nunca profundizamos. Nunca revisamos el pasado dolorosamente. Pero hay paz. Una paz frágil pero real. Patricia y yo somos cercanas ahora de maneras que nunca imaginé. Nuestros hijos, ella tiene 3 y yo tengo una niña de 2 años llamada Magdalena en honor a mi tía, juegan juntos en reuniones familiares. Patricia ha hecho terapia, trabajando a través de su propia culpa y su complicidad. Me ha pedido perdón más veces de las que puedo contar. Y lentamente, he aprendido a perdonar. No porque ella lo merezca necesariamente, sino porque yo merezco vivir sin el peso del resentimiento. El libro ha tenido vida más allá de lo que esperaba. Se ha usado en universidades para discusiones sobre dinámicas familiares tóxicas. Me han invitado a dar charlas en otros países. Estoy trabajando en mi segundo libro, de ficción, sobre temas similares pero vestidos en historias inventadas. Mi tía Magdalena falleció el año pasado, a los 78, rodeada de familia que la amaba. En su funeral, hablé sobre lo que significó para mí. Fue la madre que mi propia madre no pudo ser. Fue quien me vio cuando era invisible para otros. Fue quien guardó las palabras de mi padre para que yo las encontrara cuando las necesitara. Le debo todo. Su muerte dolió profundamente, pero también me recordó algo importante. La familia no es solo sangre. Es elección. Es amor activo. Es quien aparece cuando lo necesitas. Y por ese estándar, tía Magda fue más familia que cualquier obligación genética. Pienso mucho en mi padre. En Héctor Mendoza, el hombre que murió cuando yo era demasiado pequeña para recordarlo pero que me amó lo suficiente como para protegerme desde la tumba. Su libreta de poemas está en mi librero, junto a primeras ediciones de mis libros. Ocasionalmente la saco y leo sus palabras, sintiendo una conexión con un hombre que nunca realmente conocí pero que me conoció profundamente. Escribo cartas a veces, cartas que nunca enviaré porque el destinatario está muerto. Querido papá, le escribo, hoy tu nieta dijo su primera frase completa. Dijo te quiero mamá. Y cuando la escuché, pensé en ti. En cómo nunca pude decirte eso. Pero lo digo ahora. Te quiero, papá. Gracias por verme. Gracias por el terreno. Pero más que eso, gracias por la verdad. La verdad. Esa es realmente la herencia. No el dinero, aunque el dinero ayudó. No la propiedad, aunque la propiedad me dio seguridad. La verdadera herencia fue saber que fui amada. Que el rechazo de mi madre no fue el veredicto final sobre mi valor. Que mi padre, en sus últimos días, pensó en mí lo suficiente como para asegurar que yo supiera qué importaba. Esa verdad cambió todo. Me liberó de décadas de autoduda. Me permitió construir una vida basada en mi propio valor, no en la aprobación de otros. Me enseñó que el amor verdadero trasciende la muerte, que las palabras tienen poder, que la justicia a veces llega tarde pero llega. Si pudiera hablar con mi yo de 30 años, la muchacha sentada en esa notaría sintiendo el peso del rechazo materno, le diría esto. Aguanta. Sé valiente. La tormenta va a pasar. Y del otro lado hay una vida que construirás con tus propias manos, una vida donde finalmente entenderás que el problema nunca fuiste tú. Que merecías amor desde el principio. Que el rechazo dice más del que rechaza que del rechazado. Que heredarás más que dinero. Heredarás verdad, y con esa verdad, heredarás libertad. Le diría que el camino será difícil pero que vale la pena. Que encontrará amor, propósito, paz. Que su padre la está cuidando aunque no pueda verlo.
Y que algún día, cuando todo esto sea memoria procesada y escrita en páginas de un libro, podrá mirar atrás y ver no solo el dolor sino también la fuerza que construyó en medio de ese dolor. Hoy camino por las calles de Guadalajara, esta ciudad que me vio crecer en dolor pero también en resiliencia, y siento gratitud. Gratitud por la tía que me amó. Gratitud por el padre que me protegió. Gratitud por la hermana que finalmente me vio. Gratitud incluso por la madre que me rechazó, porque ese rechazo me enseñó que podía sobrevivir sin la aprobación que tanto anhelaba. Gratitud por las palabras que me salvaron, por los libros que fueron refugio, por la escritura que fue sanación. Gratitud por Andrés y por Magdalena, mi familia elegida y creada. Gratitud por cada lector que ha encontrado algo de sí mismo en mi historia. Gratitud por estar viva, por estar libre, por haber heredado la verdad. La casa amarilla de mi infancia fue vendida después de que mi madre se mudó al asilo. Patricia me preguntó si quería algo de ahí, algún recuerdo. Fui una última vez, caminé por esos cuartos que habían sido prisión y hogar. No quise nada. Solo tomé una cosa, la foto de mi padre con Patricia en sus hombros, ambos riendo. La enmarqué y está en mi oficina ahora, recordándome de dónde vengo pero también de a dónde he llegado. El resto de la casa, con sus fantasmas y sus heridas, se lo dejé al pasado. Porque el pasado merece quedarse ahí. Merece ser visitado ocasionalmente para aprender, pero no para vivir en él. Mi historia no tiene un final perfectamente feliz. La vida real rara vez lo tiene. Mi madre y yo nunca tendremos la relación que pude haber querido de niña. Ese sueño murió hace mucho. Pero tenemos algo más real, más honesto. Tenemos reconocimiento mutuo de lo que fue, de cómo lastimó, de que no se puede deshacer pero sí se puede soltar. Tenemos la capacidad de estar en la misma habitación sin hostilidad activa. Tenemos la sabiduría de no forzar amor donde solo puede haber respeto distante. Y eso es suficiente. Porque he aprendido que suficiente es a veces la forma más honesta de paz. Si esta historia te tocó, si te viste reflejado en alguna parte de este viaje, si has cargado tu propio rechazo familiar o has buscado validación en lugares donde no la encontrarás, quiero que sepas algo. Mereces amor. Mereces ser visto. Mereces una vida construida en tu propio valor, no en la aprobación de otros. Y si necesitas permiso para soltar a quienes no pueden amarte de la manera que mereces, aquí está. Tienes permiso. Tienes permiso para elegir tu propia familia, para construir tu propia vida, para heredar tu propia verdad. Porque al final, esa es la herencia que realmente importa. No el dinero ni las propiedades. Sino la verdad de quién eres y el valor inquebrantable de esa verdad. Si esta historia resonó contigo, si te hizo sentir menos solo en tus propias luchas familiares, considera suscribirte a Historias para Distraerte. Aquí compartimos historias reales que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, nuestras heridas comunes y nuestra capacidad universal de sanar. Vídeos nuevos todos los días. Porque todos merecemos un espacio donde nuestras historias, por dolorosas que sean, importan y encuentran eco en otros corazones que han sangrado de maneras similares.